¿Qué pasaría si te dijera que el libro más grande jamás escrito sobre inversión fue publicado hace más de 70 años? Antes de Internet, antes de las acciones meme, las criptomonedas y las noticias financieras las 24 horas. Antes de que los algoritmos operaran acciones en microsegundos. En una época en la que había que llamar a un corredor por teléfono fijo solo para ejecutar una operación. Suena imposible, ¿verdad? ¿Cómo podría la sabiduría de una era pasada guiarnos a través del caos digital y frenético de los mercados actuales? ¿Cómo podría un hombre que nunca vio un smartphone enseñarnos más sobre el hype de Tesla, el FOMO de Dogecoin o la promesa del movimiento FIRE que cualquier influencer en redes sociales? La respuesta es simple. Porque aunque las herramientas del mercado han cambiado, el factor más importante sigue siendo el mismo: la naturaleza humana. Miedo, codicia, pánico y euforia. Estas fuerzas siempre han movido los mercados. Y son precisamente las fuerzas que Benjamin Graham, el padre de la inversión en valor, nos enseñó a dominar. Bienvenido a Capitura. Hoy no solo estamos reseñando un libro, estamos absorbiendo una filosofía. Vamos a realizar un análisis profundo, estilo audiolibro, de la guía definitiva para la creación de riqueza a largo plazo, El inversor inteligente de Benjamin Graham. Esto no es un simple resumen, es una traducción de sabiduría temporal para el mundo moderno. Quédate con nosotros, porque los principios de este libro son el cimiento sobre el que se han construido fortunas y el escudo que puede protegerte de la locura financiera de nuestra época. El autor y el origen del libro. Benjamin Graham no fue solo un autor. Fue un inversor legendario, un académico brillante y el mentor de uno de los inversores más exitosos de la historia, Warren Buffett. Cuando Buffett era un joven estudiante en la Universidad de Columbia, Graham moldeó por completo su filosofía de inversión. De hecho, Buffett ha dicho que El inversor inteligente es con diferencia el mejor libro sobre inversión jamás escrito. No es un elogio casual, es una prueba del poder duradero del libro. Publicado por primera vez en 1949, el libro surgió de las cenizas de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Graham vivió los locos años 20, una época de especulación desenfrenada muy similar a las burbujas tecnológicas y cripto actuales. Luego presenció el devastador colapso de 1929, cuando fortunas enteras desaparecieron de la noche a la mañana. Vio de primera mano cómo las decisiones emocionales, la mentalidad de rebaño y la especulación sin fundamentos conducen a la ruina financiera. De ahí nació su filosofía central, un enfoque defensivo y disciplinado diseñado no solo para ganar dinero, sino para evitar pérdidas catastróficas. ¿Por qué esta sabiduría sigue siendo relevante hoy? ¿Por qué un libro escrito en la era de la televisión en blanco y negro sigue siendo tan respetado? Porque Graham no ofrece consejos rápidos ni trucos para acertar el momento del mercado. Sabía que eso era una ilusión. En su lugar, ofrece algo mucho más valioso, un marco mental. Te enseña el temperamento correcto, la disciplina adecuada y el proceso analítico necesario para invertir con éxito durante toda la vida. Piensa en el panorama actual. Abres una app como Robinhood y recibes una animación de confeti por hacer una operación. Navegas por Twitter o Reddit, en foros como Wall Street Bets, y ves historias de personas que convierten unos pocos miles de dólares en millones con acciones meme como GameStop o AMC. Este es el mundo del FOMO, el miedo a quedarse fuera. Apela a nuestros instintos más básicos y nos empuja a apostar en lugar de invertir. Graham tenía un nombre para esto: especulación, y trazó una línea clara entre el especulador y el inversor. El especulador apuesta a los movimientos de precios. El inversor analiza el negocio subyacente. Esta distinción es hoy más importante que nunca. Cuando el precio de una criptomoneda como Dogecoin, creada como una broma, se dispara por el tuit de una celebridad, estás viendo un activo valioso o una locura especulativa. Los principios de Graham te obligan a preguntar: ¿cuál es el valor real? ¿Cuál es mi margen de seguridad? Lo mismo ocurre con el entusiasmo alrededor de empresas revolucionarias como Tesla. Sus seguidores ven a un líder visionario y una empresa que cambiará el mundo, justificando valoraciones que superan a todos los demás fabricantes de automóviles juntos. Un inversor inspirado en Graham aparta la narrativa y analiza fríamente los números, ganancias, deuda, competencia y el precio que se paga por una parte del negocio. Separa la historia de la sustancia. Incluso para quienes buscan un camino más estable, como el movimiento FIRE, independencia financiera, retiro temprano, la sabiduría de Graham es esencial. FIRE se basa en altas tasas de ahorro y en invertir de forma constante a largo plazo, a menudo mediante ETFs de bajo costo. Esta es la versión moderna del inversor defensivo. Disciplina, paciencia y el poder del interés compuesto.
pilares centrales de su filosofía. Graham explica por qué esta estrategia funciona y cómo mantenerla cuando los mercados se vuelven volátiles. El inversor inteligente no es un libro de reglas. Es una mentalidad. Es la voz de la razón que susurra cuando la multitud grita compra. Es el ancla que te mantiene firme cuando los mercados se desatan. Enseña que el éxito no proviene de un alto coeficiente intelectual ni de información privilegiada, sino de un marco intelectual sólido y disciplina emocional. En los próximos capítulos desglosaremos las ideas más poderosas de Graham una por una. Exploraremos la diferencia entre invertir y especular, conoceremos al maníaco depresivo señor Mercado, dominaremos el concepto del margen de seguridad y aprenderemos a construir una cartera que te permita dormir tranquilo. Y después de cada capítulo, conectaremos esa sabiduría eterna con los retos y oportunidades del siglo XXI. Esto es más que un resumen del libro. Es un sistema operativo para invertir con inteligencia. Empecemos. Capítulo 1. Inversión frente a especulación, los resultados que puede esperar el inversor inteligente. Graham inicia su obra maestra trazando la línea más importante de todas las finanzas, la que separa la inversión de la especulación. No es una cuestión semántica, es la base de toda tu vida financiera. Para Graham, la definición es clara y no admite excepciones. Afirma, una operación de inversión es aquella que, tras un análisis exhaustivo, promete la seguridad del capital y un rendimiento adecuado. Las operaciones que no cumplen estos requisitos son especulativas. Analicemos esto. La definición tiene 3 componentes esenciales. 1. Análisis exhaustivo. Significa hacer los deberes. Debes estudiar el negocio detrás de la acción, comprender su salud financiera, su gestión, su posición competitiva y sus perspectivas a largo plazo. No se trata de leer un tuit ni de ver una acción mencionada en las noticias. Se trata de investigación objetiva y racional. 2. Seguridad de capital. Este es el principio fundamental de Graham. Antes de pensar en la rentabilidad, debes concentrarte en no perder el dinero inicial. No significa que no exista riesgo, sino que el riesgo de pérdida permanente se minimiza mediante el análisis. 3. Un rendimiento adecuado. Observa que no habla de un rendimiento espectacular ni de batir al mercado. Adecuado es una palabra humilde y realista. Significa una ganancia razonable y satisfactoria, no un premio de lotería. Si tu motivo para comprar una acción falla en cualquiera de estos 3 puntos, no estás invirtiendo. Estás especulando. El especulador compra porque cree que el precio subirá. Su enfoque está en el ánimo del mercado, los gráficos y el ruido. El inversor compra porque cree que el negocio vale más que el precio que paga. El especulador juega con los jugadores. El inversor juega al juego. Graham no condena la especulación. Reconoce que forma parte del mercado y que puede ser emocionante, aunque peligrosa. Pero insiste en la honestidad absoluta contigo mismo sobre qué juego estás jugando. Si vas a especular, debes hacerlo en una cuenta separada, con una cantidad limitada de dinero que puedas permitirte perder por completo. Nunca mezcles dinero especulativo con dinero de inversión. Esta separación es clave para la disciplina emocional. Luego presenta los 2 tipos de inversores del libro: el inversor defensivo y el inversor emprendedor. El inversor defensivo busca principalmente simplicidad, seguridad y libertad de esfuerzo constante. Puede construir una cartera de bonos de alta calidad y acciones líderes diversificadas, o en la actualidad, fondos indexados de bajo costo. El inversor emprendedor o activo dedica tiempo y esfuerzo al análisis para obtener rendimientos superiores a la media. No implica más riesgo, sino más trabajo intelectual. Graham deja claro que este camino no es para todos. Requiere habilidad, dedicación y el temperamento adecuado. Para la mayoría, la vía defensiva es la más sensata. Reflexión moderna. Las apps de trading sin comisiones han difuminado aún más la línea entre inversión y especulación. Comprar una acción meme por un rumor de Reddit no es invertir, es apostar. Graham aplicaría la misma lógica a las criptomonedas. ¿Es Bitcoin una inversión o una especulación? Un inversor al estilo Graham preguntaría: ¿valor intrínseco? ¿Flujos de caja? ¿Análisis empresarial? Al no existir respuestas claras, la mayoría de compras cripto serían consideradas pura especulación. Este capítulo es una llamada de atención. Te obliga a preguntarte con honestidad: ¿soy inversor o solo un especulador con otro nombre? La honestidad es el primer paso hacia la estabilidad financiera. Capítulo 2. El inversor y la inflación. En este capítulo, Graham aborda un destructor silencioso de riqueza: la inflación. La inflación es la tasa a la que suben los precios de bienes y servicios, lo que provoca una caída del poder adquisitivo.
$1 hoy vale más que $1 mañana. Si tus inversiones no crecen más rápido que la inflación, en términos reales estás perdiendo dinero. Graham vivió periodos de alta inflación y también de deflación, por lo que conocía bien sus peligros. Señala que históricamente los inversores han confiado en dos clases principales de activos para protegerse: acciones y bonos. Los bonos suelen considerarse seguros. Prestas dinero a un gobierno o empresa, y estos prometen devolvértelo con intereses durante un periodo determinado. El problema es que ese interés es fijo. Si la inflación sube al 8% y tu bono solo paga un 3%, estás perdiendo un 5% de poder adquisitivo cada año. Tu inversión segura es una perdedora en términos reales. Las acciones, en cambio, ofrecen una mejor, aunque imperfecta, protección frente a la inflación. ¿Por qué? Porque una acción representa la propiedad de un negocio real. Cuando los precios suben en toda la economía, las empresas bien gestionadas pueden aumentar sus propios precios, incrementando sus beneficios nominales. Con el tiempo, esto puede traducirse en mayores dividendos y precios de las acciones más altos, ayudando a mantener o superar la inflación. Graham recomienda un enfoque equilibrado. Para el inversor defensivo, sugiere dividir la cartera entre bonos de alta calidad y un grupo diversificado de acciones. Un reparto 50/50 es un punto de partida razonable, ajustable según el mercado y la tolerancia al riesgo. También analiza otras coberturas contra la inflación, como los bienes raíces y materias primas como el oro. Sobre el oro es escéptico. Su precio es altamente especulativo y no genera ingresos. Los bienes raíces pueden ser una buena inversión, pero requieren experiencia y no son pasivos. El mensaje central es claro: no se puede ignorar el efecto corrosivo de la inflación a largo plazo. Mantener efectivo bonos de bajo rendimiento no es una estrategia viable. Parte de la cartera debe estar en activos, como acciones, con potencial de crecimiento real. Reflexión moderna. Las advertencias de Graham sobre la inflación nunca han sido tan relevantes. Tras 2020, el mundo experimentó un fuerte repunte inflacionario que recordó a todos que no es un problema del pasado. Hoy existen más herramientas que en la época de Graham. Por ejemplo, los tips NE. Bonos cuyo valor principal se ajusta con la inflación, garantizando rendimientos reales. Graham probablemente los habría considerado ideales para el inversor defensivo. Su análisis de las acciones como protección contra la inflación sigue siendo acertado. Empresas con gran poder de fijación de precios, como Apple o Coca-Cola, pueden trasladar los costes al consumidor, protegiendo sus márgenes. Por eso, una cartera de empresas líderes de alta calidad es una potente herramienta de creación de riqueza a largo plazo. ¿Y las criptomonedas como cobertura inflacionaria? Muchos llaman a Bitcoin oro digital, argumentando que su oferta limitada protege contra la devaluación. Graham sería muy escéptico. Señalaría su volatilidad extrema, la ausencia de ingresos y su carácter especulativo. Su precio depende del sentimiento, no de un valor empresarial subyacente. Aunque pudiera actuar como cobertura, violaría su principio clave de seguridad del capital. Para Graham, seguiría siendo especulación, no inversión. Este capítulo nos recuerda que toda estrategia debe tener en cuenta al ladrón silencioso, la inflación. Capítulo 3. Un siglo de historia del mercado bursátil. En este capítulo breve pero contundente, Graham lleva al lector a recorrer la historia del mercado de valores hasta su época. Su objetivo es ofrecer perspectiva y demostrar una verdad esencial. El futuro nunca se parecerá exactamente al pasado, pero los patrones del comportamiento humano se repiten. Presenta datos que muestran la tendencia alcista a largo plazo del mercado, interrumpida por periodos de euforia extrema y caídas devastadoras. Analiza durante décadas la relación entre precios de las acciones, beneficios empresariales y dividendos. Su conclusión principal es que, aunque los precios pueden ser extremadamente volátiles a corto plazo, a largo plazo están ligados al desempeño real de las empresas. Con el tiempo, es el crecimiento de las ganancias lo que impulsa los rendimientos. Uno de los conceptos clave que introduce es el de la previsión. Graham se muestra profundamente escéptico ante quienes afirman poder anticipar el próximo movimiento del mercado. El análisis histórico demuestra que los expertos se equivocan con frecuencia. Suelen ser más optimistas en los máximos del mercado y más pesimistas en los mínimos. Por ello, el inversor inteligente no basa su estrategia en predecir el futuro, sino en prepararse para múltiples escenarios posibles. Esto se logra enfocándose en el precio y el valor. La tarea del inversor no es pronosticar el crecimiento de una industria, sino determinar cuánto vale pagar hoy por una parte de ella.
Graham utiliza ejemplos de industrias en crecimiento de su época, como el transporte aéreo y la electrónica. Todos sabían que crecerían de forma espectacular, pero comprar acciones a cualquier precio resultó desastroso. Muchas empresas quebraron, y quienes pagaron demasiado por las ganadoras obtuvieron rendimientos mediocres durante años. La lección es clara. Incluso si aciertas sobre el futuro de una industria, puedes perder mucho dinero si pagas un precio excesivo por las acciones. El mensaje central de este repaso histórico es una llamada a la humildad. El mercado es complejo y nadie puede prever con precisión sus movimientos a corto plazo. El inversor inteligente acepta esta incertidumbre y confía en una estrategia disciplinada. Comprar buenos negocios a precios razonables. Reflexión moderna. Apliquemos la lente histórica de Graham a las últimas décadas. La burbuja.com de finales de los años 90 fue un reflejo casi perfecto de las manías que él había estudiado. Los inversores creían que la nueva economía había cambiado las reglas. Empresas sin beneficios y a veces sin ingresos recibían valoraciones multimillonarias basadas en usuarios o clics. La narrativa era atractiva, pero los precios irracionales. Cuando la burbuja estalló en 2000, billones de dólares en valor especulativo desaparecieron. Graham lo habría anticipado no por ser adivino, sino por reconocer el patrón histórico del exceso especulativo. Consideremos ahora el auge de las acciones fund. Estas compañías generaron rendimientos extraordinarios y dominaron el mercado. Un inversor que las compró a principios de la década de 2010 habría tenido resultados espectaculares. ¿Esto invalida las advertencias de Graham sobre las acciones de crecimiento? En absoluto. Un inversor al estilo Graham habría analizado cada empresa por sus propios méritos. En sus inicios, algunas como Apple o Google cotizaban a precios razonables en relación con sus ganancias crecientes. Comprarlas entonces habría sido una inversión sólida. En otros momentos, sus valoraciones se volvieron excesivas y especulativas. El trabajo del inversor inteligente es distinguir entre valoración racional y euforia especulativa, incluso en las mejores empresas del mundo. Este capítulo nos enseña que estudiar la historia del mercado no sirve para predecir el futuro, sino para comprender las emociones humanas y los rangos de valoración, y así no sorprendernos cuando llegue la próxima burbuja o el próximo colapso. Esa comprensión construye la fortaleza emocional necesaria para invertir a largo plazo. Capítulo 4. Política general de cartera, el inversor defensivo. En este capítulo, Graham presenta una guía práctica y paso a paso para el inversor defensivo. Este es el inversor que busca seguridad y tranquilidad. El objetivo no es obtener ganancias espectaculares, sino construir riqueza de forma constante y segura sin convertirse en analista financiero a tiempo completo. La base de esta estrategia es la asignación de activos, la combinación entre acciones y bonos. Graham propone un punto de partida sencillo, una distribución 50/50. La mitad del capital en bonos de alta calidad y la otra mitad en una cartera diversificada de acciones. Aclara que no se trata de una regla rígida. El inversor puede ajustarla según las condiciones del mercado, pero advierte contra cambios frecuentes y emocionales. En su lugar, recomienda un sistema mecánico de rebalanceo. Por ejemplo, se puede establecer que las acciones nunca representen menos del 25% ni más del 75% del portafolio. Si tras una fuerte subida del mercado las acciones pasan a ser el 65%, se venden acciones y se compran bonos para volver al equilibrio. Tras una caída, se hace lo contrario. Este sistema obliga a vender caro y comprar barato, lo opuesto a nuestros impulsos naturales. Es una forma simple e inteligente de controlar el riesgo sin necesidad de predecir el mercado. Luego, Graham aborda qué tipos de bonos y acciones elegir. Bonos. La prioridad es la seguridad. Recomienda bonos corporativos de alta calidad, mejor aún, bonos del gobierno. No se busca el mayor rendimiento, sino estabilidad y preservación del capital. Acciones. Establece 4 reglas claras. Diversificación adecuada, entre 10 y 30 acciones para reducir riesgos. Empresas grandes, sólidas y bien financiadas, líderes consolidados con balances fuertes. Historial largo de dividendos. Al menos 20 años de pagos continuos indican estabilidad y buena gestión. Límite al precio pagado. Incluso la mejor empresa puede ser una mala inversión si se paga demasiado. Graham recomienda limitar el ratio precio-beneficio, por ejemplo a no más de 25 veces las ganancias promedio de 7 años. Reflexión moderna. La estrategia defensiva de Graham es la precursora del actual enfoque de inversión pasiva. Hoy, los fondos indexados y ETFs permiten aplicarla fácilmente.
Un fondo del S&P 500 ofrece diversificación inmediata y cumple automáticamente varias reglas de Graham. Para completar su estrategia, un inversor defensivo moderno puede combinar un fondo total de acciones con uno de bonos en proporción 50/50 y aplicar el rebalanceo periódico. Este enfoque, popularizado por la filosofía real, es esencialmente puro Graham. Este capítulo empodera al lector. Demuestra que invertir bien no requiere complejidad ni genialidad. Con disciplina y constancia, cualquier persona puede lograr excelentes resultados a largo plazo. Capítulo 5. El inversor defensivo y las acciones ordinarias. Este capítulo profundiza en el anterior y explica el porqué de poseer acciones para el inversor defensivo. Graham se dirige a lectores marcados por el colapso de 1929, que ven las acciones como algo inherentemente riesgoso. Su misión es demostrar que no poseer acciones es, en realidad, un riesgo mayor debido a la inflación. El principal beneficio de las acciones frente a los bonos es su capacidad para proteger el poder adquisitivo. A largo plazo, las ganancias empresariales tienden a crecer, proporcionando una defensa contra la inflación y otros riesgos económicos. Pero Graham introduce de inmediato una advertencia crucial. Que las acciones sean buenas no significa que deban comprarse a cualquier precio. El riesgo no proviene del activo, sino del precio pagado. Como afirma célebremente, el mayor problema del inversor y su peor enemigo suele ser el mismo. Rechaza dos enfoques comunes. Selección simple de acciones de crecimiento. Identificar a los futuros ganadores es extremadamente difícil y la mayoría ya está sobrevalorada. Comprar acciones de moda, especulación disfrazada de inversión. La solución es disciplina. Comprar empresas líderes, diversificadas y a precios razonables. No se trata de predecir el próximo gigante, sino de adquirir una parte representativa de la economía y no pagar de más por ella. Reflexión moderna. La obsesión por encontrar el próximo Amazon refleja exactamente lo que Graham advertía. Su filosofía hoy se valida con la inversión por factores, especialmente valor y calidad. El colapso posterior del ARKN Bash en ETF demuestra cómo la falta de margen de seguridad conduce a pérdidas severas. La lección final es clara. El inversor defensivo triunfa siendo humilde y controlando el precio que paga. Capítulo 6. Política de cartera para el inversor emprendedor. Enfoque negativo. Ahora Graham dirige su atención al inversor emprendedor, aquel más activo y ambicioso que está dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo para intentar superar el rendimiento promedio de mercado. De forma interesante, Graham comienza explicando lo que este inversor no debe hacer. Este enfoque negativo busca apartarlo de las trampas más comunes y peligrosas. Identifica 4 áreas que deben evitarse. 1. Bonos de alto rendimiento o baja calidad, bonos basura. Buscar mayor rentabilidad implica asumir riesgos similares a las acciones, pero con retornos limitados. La compensación rara vez vale la pena. 2. Bonos extranjeros. Aunque hoy es más fácil invertir internacionalmente, el principio sigue siendo válido. No inviertas en lo que no comprendes o donde estás en clara desventaja informativa. 3. Nuevas emisiones, IPOs. Los IPOs suelen lanzarse en mercados alcistas y a precios diseñados para beneficiar al vendedor. Muchos cotizan por debajo de su precio inicial durante años. 4. Comprar por consejos o información caliente. Los rumores y supuestas primicias rara vez ofrecen ventaja real. Casi toda la información relevante ya está reflejada en el precio. La idea central es la gestión del riesgo. Superar al mercado requiere análisis inteligente, no apuestas imprudentes. Reflexión moderna. Los bonos basura, los mercados emergentes, la fiebre de los IPO y hoy las acciones meme confirman la vigencia de Graham. Antes de intentar ganar, el inversor emprendedor debe aprender a no perder. Evitar estos errores es el primer paso hacia una inversión activa e inteligente. Capítulo 7. Política de cartera para el inversor emprendedor, el lado positivo. Después de advertir al inversor emprendedor sobre aquello que debe evitar, Graham pasa ahora a describir los terrenos donde realmente puede aplicar su habilidad, su tiempo y su esfuerzo para aspirar a rendimientos superiores al promedio. Deja muy claro desde el principio que estas estrategias no están pensadas para el inversor pasivo ni para el defensivo. Exigen dedicación, criterio empresarial, sobre todo, un fuerte control emocional. Graham identifica 4 grandes áreas que el inversor emprendedor puede explorar activamente. 1. Comprar en mercados deprimidos y vender en mercados en auge. Esta es la esencia de la inversión contraria. Es una versión más ambiciosa del rebalanceo que Graham recomienda al inversor defensivo, pero llevada a una escala mayor.
El inversor emprendedor puede permitir que su exposición a acciones aumente hasta el 75% cuando considera que el mercado está, en general, infravalorado y reducirla hasta el 25% cuando cree que las valoraciones son peligrosamente altas. Este enfoque requiere una fortaleza emocional extraordinaria. Significa comprar cuando el miedo domina, cuando los titulares son negativos y la mayoría de los inversores venden pánico. Y, del mismo modo, significa vender cuando reina la euforia, cuando todo parece fácil y el consenso afirma que esta vez es diferente. Muy pocas personas son capaces de actuar de esta manera de forma consistente. 2. Comprar acciones de crecimiento cuidadosamente seleccionadas. Graham no está completamente en contra de las acciones de crecimiento, pero su definición dista mucho de la visión moderna. No busca las empresas más populares ni las que prometen un crecimiento explosivo. Prefiere compañías ya consolidadas, rentables y exitosas, que continúan creciendo, pero que aún pueden comprarse a un precio razonable. Incluso en estos casos, exige un margen de seguridad. Graham se niega a pagar precios excesivos basados en proyecciones optimistas del futuro. Su objetivo es el crecimiento a un precio razonable, lo que hoy se conoce como Growth at a Reasonable Price, GARP, no el crecimiento a cualquier precio. 3. Comprar valores claramente infravalorados. Este es el corazón de la filosofía del Value Investing de Graham. Consiste en identificar acciones que cotizan muy por debajo de su valor intrínseco. Graham divide estas oportunidades en varias categorías. El enfoque net-net de capital circulante es la estrategia más famosa y mecánica de Graham. Busca empresas cuyo precio de mercado sea inferior a su valor neto de activos corrientes menos todos los pasivos. En estos casos, el inversor obtiene prácticamente gratis el negocio operativo, fábricas, marcas y potencial de beneficios futuros. Estas oportunidades son raras, pero ofrecen un margen de seguridad extraordinario. Empresas de segunda línea, compañías sólidas y estables, pero menos conocidas que los grandes líderes del sector, que cotizan con un descuento significativo frente a sus competidores más famosos. 4. Invertir en situaciones especiales, workouts. Este tipo de inversiones se basa en eventos corporativos específicos, como fusiones, adquisiciones, escisiones o reestructuraciones. El resultado de la inversión depende más del éxito de la operación que de la evolución general del mercado. Es un campo altamente especializado que requiere experiencia, análisis legal y profundo conocimiento financiero. Graham insiste en que el éxito en estas áreas no es fácil. Exige una mentalidad empresarial. No se compra un símbolo bursátil, sino una participación real en un negocio. Esto requiere investigación detallada, paciencia y la capacidad de confiar en el propio análisis incluso cuando el mercado lo contradice. Reflexión moderna. ¿Cómo se sostienen estas estrategias en la actualidad? Market timing. Aunque Graham lo contempla para el inversor emprendedor, la mayoría de la investigación financiera moderna desaconseja intentar anticipar el mercado de forma sistemática. Es extremadamente difícil hacerlo de manera consistente. Sin embargo, el principio psicológico sigue siendo válido. Ser valiente cuando otros tienen miedo y prudente cuando otros son codiciosos. El famoso artículo de Warren Buffett de 2008, Buy American, IAM, publicado en plena crisis financiera, es un ejemplo perfecto de esta mentalidad. Acciones de crecimiento a precio razonable, GARP. Esta estrategia es hoy muy popular y fue ampliamente difundida por inversores como Peter Lynch. Un inversor GARP moderno puede analizar empresas como Microsoft o Google, compañías maduras, altamente rentables y aún en crecimiento. La clave es esperar momentos en los que el mercado se vuelva temporalmente pesimista y reduzca su valoración a niveles razonables antes de comprar. Valores infravalorados. Las oportunidades net-net son hoy poco frecuentes en mercados eficientes como el estadounidense, pero aún pueden encontrarse en mercados menos seguidos, como Japón o en acciones de muy pequeña capitalización. El principio general, comprar por debajo del valor intrínseco, sigue siendo la base del value investing moderno. Hoy, esto puede significar invertir en empresas sólidas pero aburridas, pertenecientes a sectores temporalmente ignorados o castigados por el mercado, o situaciones especiales. Actualmente, esta estrategia es el dominio de fondos de cobertura especializados, bajo el nombre de inversión event-driven. Sigue siendo un campo complejo y, en general, fuera del alcance del inversor individual promedio. Este capítulo deja un mensaje claro. Superar al mercado es posible, pero es difícil. No existen atajos. Requiere disciplina,
Pensamiento contrario y un enfoque inquebrantable en comprar activos por menos de lo que realmente valen. Capítulo 8. El inversor y las fluctuaciones del mercado. Este es, sin exagerar, el capítulo más importante de todo el libro. Aquí Graham presenta su alegoría más famosa, la historia del señor mercado, M.R. Marquette. Este concepto, tan simple como profundo, es la clave para dominar el mayor desafío en la inversión: tus propias emociones. Graham te pide que imagines que eres dueño de una participación en un negocio privado y que tienes un socio llamado el señor mercado. Cada día, sin falta, el señor mercado aparece en tu puerta y te hace una oferta. O bien quiere comprarte tu parte del negocio, o bien está dispuesto a venderte la suya, siempre a un precio concreto. Pero hay un detalle fundamental: el señor mercado es maníaco depresivo. Algunos días se presenta eufórico. Ve el futuro del negocio lleno de posibilidades, crecimiento ilimitado y éxito asegurado. En esos días, te ofrece un precio absurdamente alto por tu participación. Otros días, en cambio, está completamente hundido. Está convencido de que el negocio está al borde del colapso y te ofrece venderte su parte por prácticamente nada. Lo más importante es que el señor mercado es extremadamente servicial. No te obliga a hacer nada. Puedes ignorarlo por completo si lo deseas. Si hoy no te interesa su oferta, no pasa nada. Volverá mañana con un nuevo precio y un nuevo estado de ánimo. La relación del inversor inteligente con el señor mercado debe ser puramente transaccional. Debes estar encantado de venderle cuando esté excesivamente optimista y te ofrezca un precio elevado. Y debes sentirte igualmente encantado de comprarle cuando esté racionalmente pesimista y te ofrezca un precio muy bajo. Pero hay una regla sagrada: nunca debes permitir que el estado de ánimo del señor mercado influya en tu propia evaluación del valor del negocio. Sus precios no están ahí para guiarte, están ahí para que los aproveches. El especulador, por el contrario, comete un error fatal: convierte al señor mercado en su guía. Cuando los precios suben y el mercado está eufórico, el especulador se contagia del entusiasmo y compra en los máximos. Cuando los precios caen y el mercado entra en pánico, el especulador se deja llevar por el miedo y vende en los mínimos. Vive completamente a merced de los cambios de humor del señor mercado. Esta alegoría captura a la perfección la irracionalidad del mercado bursátil. A corto plazo, el mercado no es un evaluador racional del valor. Es un péndulo que oscila entre un optimismo insostenible y un pesimismo injustificado. El trabajo del inversor no es subirse al péndulo, sino aprovechar sus extremos. El mensaje central de Graham es claro: nunca debes confundir el precio de una acción con el valor del negocio subyacente. El precio es lo que el señor mercado está gritando hoy. El valor es lo que el negocio realmente vale, basado en sus activos y su capacidad de generar beneficios. Tu éxito como inversor dependerá de tu capacidad para explotar la diferencia entre ambos. Esto implica reglas muy claras. Nunca debes comprar una acción solo porque está subiendo, y nunca debes vender una acción solo porque está bajando. Tus decisiones deben basarse en tu propio análisis del valor del negocio en relación con su precio. Si compras una acción a un precio razonable y su cotización cae a corto plazo, eso no debería provocar pánico. Al contrario, si el negocio sigue siendo sólido, el pesimismo del señor mercado te está ofreciendo una oportunidad de comprar más a un precio aún mejor. Reflexión moderna hoy en día: el señor mercado es más hiperactivo que nunca. Ya no llama a tu puerta una vez al día. Vive en tu bolsillo, en tu teléfono, las 24 horas del día. Canales de noticias financieras, redes sociales y aplicaciones de trading ofrecen un flujo constante de precios y opiniones, amplificando al máximo sus cambios de humor. Basta con observar la volatilidad de las criptomonedas como Bitcoin. Un día, el señor mercado se muestra eufórico por un tuit favorable o un anuncio de adopción corporativa, y el precio sube un 20%. Al día siguiente, entra en pánico por un rumor regulatorio y el precio cae un 30%. El inversor que permite que el señor mercado dicte sus decisiones será sacudido constantemente, comprando caro y vendiendo barato, un camino casi seguro hacia el desastre financiero. El inversor inteligente, en cambio, si decide participar en este tipo de activos, tendría una idea clara de lo que cree que valen, si es posible estimarlo, y utilizaría estas oscilaciones extremas a su favor, o simplemente ignoraría el ruido por completo. El fenómeno de las acciones meme, como GameStop o MC, es otro ejemplo perfecto. Impulsado por las redes sociales, el señor mercado se desconectó totalmente de la realidad. El precio de GameStop alcanzó niveles que no tenían ninguna relación con los débiles fundamentos del negocio.
Quienes compraron en la cima estaban escuchando la euforia del señor mercado. Quienes vendieron presas del pánico en el fondo estaban escuchando su desesperación. El inversor inteligente habría permanecido al margen, comprendiendo que el juego que se estaba jugando no tenía nada que ver con el valor real de la empresa. La lección del señor mercado es el antídoto definitivo contra el FOMO y el pánico. Te enseña a ver la volatilidad no como una amenaza, sino como una oportunidad. Te transforma de víctima pasiva de los estados de ánimo del mercado en un participante activo que sabe aprovecharlos. Este solo capítulo, si se interioriza de verdad, vale más que una biblioteca entera de libros sobre análisis técnico y predicción de mercados. Capítulo 9. Invertir en fondos de inversión. En este capítulo, Graham dirige su atención a los fondos de inversión, que en su época consistían principalmente en fondos cerrados y en las primeras versiones de los fondos mutuos. Su objetivo es ofrecer una guía práctica para los inversores que desean utilizar los fondos como una herramienta para lograr diversificación y gestión profesional. Graham valora positivamente el concepto de los fondos de inversión, especialmente para el inversor defensivo. Los considera una forma sencilla y eficaz de poseer una amplia cartera de acciones sin tener que analizar una por una las empresas individuales. Para muchos inversores, esta simplicidad es una enorme ventaja. Sin embargo, Graham es extremadamente crítico con la industria de los fondos en sí. Identifica dos problemas fundamentales que, según él, perjudican gravemente a los inversores. 1. El rendimiento. Graham presenta datos que muestran que, en promedio, los fondos de inversión no superan al mercado en su conjunto. Aunque algunos fondos pueden mostrar resultados sobresalientes durante ciertos periodos, estos éxitos suelen deberse más a la suerte que a una habilidad sostenida. Lo más importante es que estos fondos rara vez logran mantener su ventaja a largo plazo. Graham concluye que la promesa de que la gestión profesional producirá rendimientos superiores de forma constante es, en gran medida, un mito. 2. Comisiones y costos. Los fondos cobran comisiones de gestión y, en la época de Graham, a menudo incluían elevados costos de entrada, pagados a los intermediarios que los vendían. Graham demuestra que estos costos actúan como un freno significativo al rendimiento. Un fondo que cobra una comisión anual del 1% debe superar al mercado en ese mismo 1% cada año solo para igualar el rendimiento de una inversión indexada simple. Con el paso del tiempo, esta barrera de costos hace que sea casi imposible que la mayoría de los fondos superen al mercado. A partir de estas observaciones, Graham ofrece un consejo prudente y realista para la selección de fondos. En primer lugar, recomienda ignorar por completo el rendimiento reciente de un fondo. Un fondo que ha sido líder durante los últimos 3 años tiene tantas probabilidades de convertirse en un rezagado en los próximos 3 como cualquier otro. El rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro. En lugar de ello, aconseja centrarse en 2 criterios clave. 1. Una política de inversión coherente conservadora. El inversor debe elegir fondos con una estrategia clara, comprensible y mantenida a lo largo del tiempo. Los fondos que cambian constantemente de enfoque para seguir las modas del mercado deben evitarse. 2. Una estructura de bajo costo. Este es el factor más importante. Dado que el inversor no puede predecir el rendimiento futuro, lo único que puede controlar es el costo. Por ello, Graham insiste en seleccionar fondos con comisiones de gestión bajas y evitar aquellos con elevados costos de entrada o ventas. Graham también analiza los fondos cerrados, que cotizan en bolsa como las acciones comunes. Señala que, en ocasiones, estos fondos se negocian con un descuento significativo respecto a su valor liquidativo, NAV. Esto significa que un inversor puede comprar activos valorados en $1 por apenas 85 o 90 centavos. Para el inversor emprendedor, adquirir una cartera diversificada de acciones sólidas a través de un fondo cerrado con descuento puede representar una oportunidad atractiva. Reflexión moderna. El análisis de Graham sobre la industria de los fondos fue extraordinariamente visionario. En esencia, estaba sentando las bases de la inversión indexada pasiva décadas antes de que Jack Bogle lanzara el primer fondo indexado para inversores individuales en 1976. Numerosos estudios modernos han confirmado sus conclusiones. La gran mayoría de los fondos de gestión activa no logra superar a su índice de referencia a largo plazo, especialmente después de considerar las comisiones. A pesar de ello, el marketing de la industria de los fondos sigue centrada en gestores estrella y rendimientos pasados, exactamente los factores que Graham advirtió que debían ignorarse. Hoy, la forma más sencilla de aplicar la sabiduría de este capítulo es invertir en fondos indexados o ETFs de bajo costo. Fondos que replican el mercado completo ofrecen una política clara y coherente, poseer todo el mercado.
Proporcionan una diversificación total y costos extremadamente bajos, a menudo de solo unas pocas centésimas de punto porcentual al año. Para el inversor moderno, el debate entre gestión activa y pasiva está prácticamente resuelto a favor de Graham. La forma más segura de obtener una parte justa de los rendimientos de mercado es comprar el mercado completo a través de un fondo indexado de bajo costo, mantenerlo a largo plazo. ¿Y qué ocurre con la idea de Graham de comprar fondos cerrados con descuento? Para los inversores emprendedores, esta estrategia sigue siendo viable. Aún existen fondos que cotizan por debajo de su valor liquidativo. Para quienes estén dispuestos a investigar, pueden ofrecer una capa adicional de margen de seguridad. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la simplicidad y el bajo costo de los ETFs indexados hacen que estos sean la opción superior. Este capítulo constituye una acusación contundente contra la industria financiera de altas comisiones, al mismo tiempo, una poderosa defensa de la solución elegante y sencilla que representa la inversión pasiva. Capítulo 10. El inversor y sus asesores. Después de analizar los fondos de inversión, Graham dirige ahora su atención al mundo más amplio del asesoramiento financiero. En una industria llena de vendedores, intermediarios y pronosticadores, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puede el inversor inteligente encontrar orientación verdaderamente confiable? Como es habitual en Graham, su postura es profundamente escéptica. Él comprende que gran parte de la industria financiera está construida sobre la base de la venta de productos, no sobre el ofrecimiento de consejos objetivos y desinteresados. Por ello, invita al lector a observar con atención quién da el consejo, porque lo da y que obtiene a cambio. Graham describe los distintos tipos de asesores con los que un inversor puede encontrarse. Firmas de corretaje, brokers. La actividad principal de una firma de corretaje es ejecutar operaciones. Sus analistas y asesores pueden ofrecer recomendaciones, pero sus ingresos suelen depender del volumen de transacciones realizadas por sus clientes. Esto genera un conflicto de intereses fundamental. Están incentivados a fomentar la actividad constante, incluso cuando operar con frecuencia suele perjudicar los rendimientos a largo plazo del inversor. Bancos de inversión. Su función principal es ayudar a las empresas a obtener capital mediante la emisión de acciones y bonos. Graham los ve claramente como vendedores. Su lealtad está con las empresas emisoras, no con el pequeño inversor que compra esos valores en el mercado. Los servicios financieros y boletines de recomendaciones. Se trata de publicaciones o servicios que prometen ideas ganadoras o recomendaciones de acciones. Graham se muestra especialmente crítico con este grupo, a que considera poco más que adivinos sofisticados. Sus historiales suelen ser pobres y su enfoque está orientado a la especulación, no a la inversión disciplinada. Asesores de inversión, asesores financieros. Este es el grupo en el que Graham ve el mayor potencial para aportar un valor real. Un buen asesor de inversiones, sostiene, debería actuar como un médico o un abogado. Debe ser un fiduciario, legalmente obligado a actuar en el mejor interés del cliente. Además, su remuneración debería basarse en honorarios por asesoramiento, no en comisiones por la venta de productos financieros. A partir de esta clasificación, Graham ofrece consejos claros y directos para elegir un asesor. 1. Verificar competencia e integridad. Busque profesionales con un historial largo y comprobado de comportamiento ético. Desconfíe de cualquiera que prometa rendimientos elevados o afirme tener una fórmula secreta para vencer al mercado. 2. Comprender sus incentivos. Pregúntese cómo gana dinero el asesor. Si sus ingresos dependen de que usted compre determinados productos o realice muchas operaciones, su consejo está inevitablemente sesgado. Graham recomienda buscar asesores que trabajen exclusivamente a cambio de honorarios fee only. 3. El verdadero rol del asesor. La función principal de un buen asesor no es elegir acciones de moda ni predecir el mercado. Su verdadero valor reside en ayudar al cliente a construir una política de inversión sólida y a largo plazo, imponer disciplina, sobre todo, proteger al inversor de sus propios impulsos emocionales. Muchas veces, el mejor consejo de un asesor es decir no. No persiga esa acción tecnológica de moda, no venda todo en medio del pánico. En última instancia, Graham insiste en que el inversor debe asumir la responsabilidad de su propia educación financiera. Incluso con un buen asesor, es imprescindible comprender los principios básicos de la inversión sensata. Un asesor puede aportar estructura y disciplina, pero no puede protegerlo de las consecuencias de la ignorancia o la codicia personal. Reflexión moderna. El mundo del asesoramiento financiero ha cambiado, pero los desafíos fundamentales siguen siendo los mismos.
Internet y las redes sociales han dado lugar a una nueva generación de supuestos gurús y influencers en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. Suelen exhibir estilos de vida lujosos y ofrecer consejos simplistas o cursos caros que prometen revelar los secretos de la riqueza. Graham vería esto como el equivalente moderno de los antiguos vendedores de elixires milagrosos, peligroso y mejor evitarlo. Su consejo sobre cómo identificar a un buen asesor es hoy más relevante que nunca. El término clave que debe buscar el inversor moderno es fiduciario. En Estados Unidos, los Registered Investment Advisors, RIA, están legalmente obligados a actuar en el mejor interés de sus clientes. Muchos brokers, en cambio, solo están sujetos a un estándar de idoneidad, lo que significa que pueden recomendar productos adecuados, pero no necesariamente los mejores para el cliente. El auge de los robo-advisors como Betterment o Wealthfront representa una evolución interesante. Estos servicios utilizan algoritmos para construir y gestionar carteras diversificadas de ETFs de bajo costo, basadas en los objetivos y el perfil de riesgo del inversor. En muchos sentidos, son el asesor ideal para un inversor defensivo al estilo de Graham. Bajos costos, disciplina automática mediante rebalanceos y eliminación del factor emocional. Es muy probable que Graham hubiera sido un gran defensor de este modelo. Este capítulo es una lección atemporal de diligencia de vida. Sea escéptico, haga preguntas y nunca delegue por completo su capacidad de pensar. Ya sea que elija una acción, un fondo o un asesor, la responsabilidad final sobre su futuro financiero siempre recaerá en usted. Capítulo 11. Análisis de valores para el inversor no profesional, enfoque general. En esta sección, Graham comienza a pasar de la política general de cartera a los detalles del análisis de valores individuales. Este capítulo no está escrito para analistas profesionales, sino para el inversor común, y ofrece un marco conceptual sobre cómo pensar correctamente al evaluar una acción. Graham empieza estableciendo una distinción fundamental. No estás analizando una acción, estás analizando un negocio. La pregunta clave no es, ¿subirá esta acción?, sino, ¿cuánto vale realmente este negocio? Para responder a esa pregunta, Graham propone un proceso de análisis en dos partes. 1. Valorar el negocio. El primer paso consiste en estimar el valor intrínseco de la empresa. Graham sugiere que este valor se base principalmente en su capacidad histórica de generar beneficios. Se muestra escéptico ante las proyecciones de beneficios muy alejadas en el tiempo, ya que el futuro es, por naturaleza, incierto. En lugar de ello, prefiere analizar las ganancias promedio de la empresa durante varios años pasados, por ejemplo, los últimos 7 a 10 años, para obtener una visión realista de su capacidad de generar beneficios a lo largo de un ciclo económico completo. Para responder a esa pregunta, Graham propone un proceso de análisis en dos partes. 1. Valorar el negocio. El primer paso consiste en estimar el valor intrínseco de la empresa. Graham sugiere que este valor se base principalmente en su capacidad histórica de generar beneficios. Se muestra escéptico ante las proyecciones de beneficios muy alejadas en el tiempo, ya que el futuro es, por naturaleza, incierto. En lugar de ello, prefiere analizar las ganancias promedio de la empresa durante varios años pasados, por ejemplo, los últimos 7 a 10 años, para obtener una visión realista de su capacidad de generar beneficios a lo largo de un ciclo económico completo. 2. Comparar el valor con el precio. Una vez estimado el valor del negocio por acción, este debe compararse con el precio actual de mercado. Si el precio de mercado es significativamente inferior al valor calculado, existe una posible oportunidad de inversión. Esa diferencia entre valor y precio es lo que Graham denomina el margen de seguridad. A continuación, Graham presenta un marco simplificado para analizar una acción común, centrado en 5 factores clave. 1. Perspectivas generales a largo plazo. ¿Cuál es la proyección del negocio? ¿Opera en una industria en crecimiento o en declive? ¿Posee una ventaja competitiva sostenible? 2. Calidad y competencia de la dirección. ¿El equipo directivo es honesto y competente? ¿Tiene un historial demostrado de creación de valor para los accionistas? 3. Fortaleza financiera y estructura de capital. La empresa debe contar con un balance sólido. Graham prefiere niveles bajos de endeudamiento. Una empresa excesivamente endeudada es vulnerable durante las recesiones. Sugiere que los activos corrientes sean al menos el doble de los pasivos corrientes, el llamado ratio corriente, y que la deuda a largo plazo no supere los activos corrientes netos. 4. Historial de dividendos. Un historial largo e ininterrumpido de pago de dividendos es una señal muy positiva. Demuestra estabilidad financiera y una cultura favorable al accionista. 5. Tasa actual de dividendos.
La rentabilidad por dividendo, el dividendo anual dividido por el precio de la acción, proporciona un retorno directo y tangible al inversor. Graham subraya que este no es un listado rígido que deba cumplirse mecánicamente. Es, ante todo, una forma de pensar. El objetivo es construir una imagen completa del negocio como una entidad en funcionamiento continuo. También introduce una fórmula simplificada para valorar acciones de crecimiento que multiplica las ganancias normalizadas por un factor basado en la tasa de crecimiento esperada. Sin embargo, advierte con firmeza que estas fórmulas pueden generar una falsa sensación de precisión. El futuro siempre es incierto, y cualquier valoración es solo una estimación, no una verdad absoluta. Reflexión moderna. Aunque algunas de las métricas específicas de Graham pueden parecer algo anticuadas, escribió antes de la era de los ordenadores y del acceso masivo a datos financieros. Sus principios fundamentales constituyen la base de todo el análisis de valores moderno. Hoy en día, los inversores tienen acceso a una cantidad extraordinaria de información. Plataformas como Yahoo Finance, Morningstar y la base de datos EGAR de la SEC ofrecen estados financieros detallados de forma gratuita. Calcular ratios como el P/diagonal, el precio sobre valor contable o la relación deuda-capital es ahora sencillo y rápido. Un inversor moderno que aplique los principios de Graham seguiría centrándose en las mismas ideas clave. O comprender el negocio, leería el informe anual, 10K, estudiaría a los competidores y trataría de entender el foso o ventaja competitiva de la empresa. Analizar las finanzas. Buscaría una historia de rentabilidad consistente, un balance sólido con deuda manejable y un historial de devolución de capital a los accionistas mediante dividendos o recompras de acciones. O valoración. Podría utilizar un modelo de flujo de caja descontado, DCF, una versión más sofisticada de la valoración basada en beneficios de Graham, pero trataría su resultado con el mismo escepticismo, entendiendo que es una estimación y no un hecho. Pensemos en el análisis de una empresa como Apple. Un enfoque al estilo Graham no se centraría únicamente en el próximo lanzamiento del iPhone. Analizaría su balance casi inexpugnable, su extraordinaria lealtad de marca y ecosistema, su largo historial de elevada rentabilidad y su compromiso con la devolución de capital a los accionistas. Solo al final se plantearía la pregunta clave: ¿ofrece el precio actual un margen de seguridad suficiente? Este proceso es mucho más sólido que comprar una acción simplemente porque te gustan sus productos. Capítulo 12. Aspectos a considerar sobre las ganancias por acción. Este capítulo es una auténtica lección magistral de escepticismo financiero. Graham enseña al inversor a observar las ganancias por acción, earnings per share, EPS, la métrica financiera más citada, con una mirada crítica y disciplinada. Él sabía que las normas contables permiten una gran flexibilidad y que la dirección de las empresas puede utilizar diversos métodos para presentar los beneficios de una forma más atractiva de lo que realmente son. Graham advierte al inversor que esté atento a varias posibles distorsiones. 1. Cambios contables. Una empresa puede aumentar sus beneficios declarados simplemente modificando sus métodos contables, por ejemplo, cambiando la forma en que valora el inventario o deprecia sus activos. Estas ganancias son puramente contables, sobre el papel, y no reflejan una mejora real del negocio subyacente. 2. Partidas no recurrentes o extraordinarias. Las empresas suelen registrar ganancias o pérdidas puntuales, como la venta de una fábrica o la resolución de una demanda judicial. La dirección tiende a animar a los inversores a centrarse en beneficios pro forma o ajustados, que excluyen los eventos negativos extraordinarios, mientras que incluyen gustosamente los positivos. Graham insiste en que el inversor debe centrarse en las ganancias calculadas según los principios contables generalmente aceptados, GAAP, y analizarlas a lo largo de un periodo prolongado para obtener una visión fiel. 3. Depreciación y amortización. Estas son partidas sin salida de efectivo que pretenden reflejar el desgaste de los activos de una empresa. La dirección puede utilizar supuestos más agresivos o más conservadores, lo que puede afectar de manera significativa a los beneficios declarados. 4. Dilución de acciones. Las empresas suelen conceder opciones sobre acciones a directivos y empleados. Cuando estas opciones se ejercen, aumenta el número de acciones en circulación, lo que diluye la participación de los accionistas existentes y reduce las ganancias por acción. La principal recomendación de Graham es suavizar las ganancias. No hay que entusiasmarse en exceso por un año excepcionalmente bueno ni caer en el pesimismo por un año malo. Aconseja firmemente calcular el promedio de las ganancias durante un periodo largo, por ejemplo, 7 o 10 años, para comprender la verdadera capacidad de generación de beneficios normalizados de la empresa. Este enfoque elimina el ruido del ciclo económico y de las manipulaciones contables.
Graham también subraya la importancia de analizar la calidad de las ganancias. ¿Provienen del negocio principal y sostenible de la empresa o se deben a eventos puntuales y artificios contables? Un euro de beneficios procedente de una empresa estable y dominante vale mucho más que un euro generado por una empresa altamente cíclica o con prácticas contables agresivas. Reflexión moderna. Este capítulo es incluso más relevante hoy que cuando fue escrito. El uso de beneficios ajustados o no GAAP se ha generalizado enormemente. Casi todas las empresas presentan ahora su propia versión personalizada de las ganancias, que invariablemente resulta más favorable que la cifra oficial GAAP. A menudo excluyen partidas como la compensación en acciones, los costes de reestructuración o los gastos relacionados con adquisiciones. El inversor inteligente moderno debe mostrarse extremadamente escéptico ante estas cifras ajustadas. Siempre debe comenzar por los estados financieros oficiales GAAP y comprender exactamente qué está excluyendo la dirección y por qué. La compensación basada en acciones, que Graham ya mencionaba al hablar de opciones, es hoy un asunto crucial en el sector tecnológico. Empresas como Meta, Facebook o Alphabet, Google, pagan a sus empleados miles de millones de dólares al año en acciones. Este es un coste muy real, ya que diluye a los accionistas existentes. Sin embargo, estas empresas suelen invitar a los inversores a centrarse en beneficios ajustados que excluyen dicho coste. Un inversor al estilo Graham insistiría en analizar las ganancias GAAP reales para comprender el verdadero coste de operar el negocio. Del mismo modo, el auge de las recompras de acciones añade otra capa de complejidad. Las empresas pueden aumentar sus ganancias por acción simplemente reduciendo el número de acciones en circulación. Aunque las recompras pueden ser una forma adecuada de devolver capital a los accionistas cuando la acción está infravalorada, también pueden utilizarse para ocultar un crecimiento débil del beneficio subyacente. El inversor inteligente debe fijarse en el crecimiento del beneficio neto total, no solo en la cifra por acción. Graham nos enseña a actuar como auténticos detectives financieros. Leer las notas a pie de página de los estados financieros, cuestionar la narrativa de la dirección, sobre todo, centrarse siempre en la realidad a largo plazo y normalizada del negocio. Capítulo 13. Comparación de 4 empresas cotizadas. En este capítulo breve pero muy revelador, Graham pone en práctica sus principios de análisis comparando 4 empresas reales de su época. Los nombres concretos de las compañías no son lo más importante. El verdadero objetivo es mostrar el proceso de comparación y la forma correcta de pensar como inversor. Graham demuestra que 2 empresas que operan en la misma industria pueden tener méritos de inversión completamente distintos. Una de ellas puede contar con un balance más sólido, un historial de beneficios más estable y una valoración más conservadora, lo que la convierte en una inversión adecuada. Su competidora, en cambio, puede estar cargada de deuda, presentar ganancias volátiles y cotizar a un precio claramente especulativo, lo que la convierte en una mala elección para el inversor prudente. Este ejercicio subraya la importancia de no analizar una empresa de forma aislada, sino siempre en relación con sus competidores directos. El análisis comparativo permite descubrir fortalezas y debilidades que no serían evidentes de otra manera. Por ejemplo, si una empresa mantiene márgenes de beneficio consistentemente más altos que los de sus competidores, esto puede indicar una ventaja competitiva sólida. Si otra depende en exceso del endeudamiento, puede ser una señal de debilidad estructural. Este capítulo funciona como un taller práctico. Traslada al lector desde los principios teóricos hasta su aplicación concreta. La enseñanza clave es clara. El análisis de valores no consiste en encontrar una buena empresa, sino en encontrar una buena inversión. Una empresa excelente puede ser una pésima inversión si su precio es demasiado alto. Por el contrario, una empresa mediocre puede convertirse en una gran inversión si su precio es lo suficientemente bajo y cumple unos requisitos básicos de solidez financiera. El proceso de comparación ayuda al inversor a hacer estas distinciones cruciales. Reflexión moderna. Este método sigue siendo fundamental en el trabajo de los analistas profesionales actuales. Nadie analiza una empresa como Ford de manera aislada. Se comparan sus tasas de crecimiento, márgenes de beneficio, balance y valoración con los de competidores como General Motors, Toyota e incluso actores más recientes como Tesla. Un inversor moderno podría aplicar este enfoque, por ejemplo, comparando 2 gigantes del comercio minorista como Walmart y Target. Analizaría el crecimiento de ingresos, las ventas en tiendas comparables, los márgenes brutos, la rotación de inventarios, los niveles de deuda y los ratios precio-beneficio.
Este análisis comparativo proporciona una visión mucho más profunda de la posición competitiva y del atractivo como inversión de cada empresa que observarlas por separado. Este capítulo refuerza la idea de que invertir es un juego de decisiones relativas. El objetivo no es encontrar una oportunidad cualquiera, sino identificar la mejor oportunidad disponible, y eso solo es posible comparando las distintas alternativas para determinar cuál ofrece la combinación más atractiva de calidad de negocio y precio. Capítulo 14. Selección de acciones para el inversor defensivo. En este capítulo, Graham vuelve a centrarse en el inversor defensivo y presenta una lista clara y práctica de criterios para seleccionar acciones individuales, en caso de que el inversor decida ir más allá de los fondos indexados. Estos criterios están diseñados para ser simples, objetivos y, sobre todo, para minimizar el riesgo. Graham establece 7 requisitos que una acción debe cumplir para formar parte de la cartera de un inversor defensivo. 1. Tamaño adecuado de la empresa. La empresa debe tener un tamaño mínimo significativo. Graham desconfía de las compañías pequeñas, ya que suelen ser más volátiles y más vulnerables durante las recesiones económicas. En términos actuales, este criterio se traduciría probablemente en una capitalización bursátil de miles de millones de dólares, es decir, una empresa de gran capitalización. 2. Situación financiera suficientemente sólida. Este es un examen del balance. Graham reitera su regla fundamental. Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes, una ratio corriente de 2:1, y la deuda a largo plazo no debe superar el capital de trabajo, activos corrientes menos pasivos corrientes. Esto garantiza que la empresa no dependa en exceso del endeudamiento. 3. Estabilidad de beneficios. La empresa debe mostrar un historial consistente de rentabilidad. Graham recomienda buscar compañías que hayan obtenido beneficios positivos en cada uno de los últimos 10 años. Esto demuestra resiliencia y capacidad para sobrevivir a diferentes ciclos económicos. 4. Historial de dividendos. Exige un historial largo e ininterrumpido de pago de dividendos, sugiriendo al menos 20 años consecutivos. Este criterio es una señal poderosa de salud financiera y de una gestión favorable a los accionistas. 5. Crecimiento de beneficios. Debe existir algún historial de crecimiento. Graham propone un aumento mínimo de al menos 1/3 en los beneficios por acción durante los últimos 10 años, utilizando promedios de 3 años al inicio y al final del periodo para suavizar los resultados. Es un requisito de crecimiento modesto, diseñado únicamente para asegurar que la empresa no esté estancada. 6. Ratio precio/beneficio moderado, P/E. El precio actual de la acción no debería superar 15 veces el promedio de los beneficios de los últimos 3 años. Esta es una disciplina de valoración estricta que protege al inversor de pagar demasiado. 7. Relación moderada entre precio y valor contable. El precio de la acción no debería ser superior a 1,5 veces el valor contable de los activos de la empresa. Como regla combinada, Graham sugiere que el ratio P/E multiplicado por el ratio precio/valor contable no supere 22,5. Por ejemplo, un P/E de 15 multiplicado por un price to book de 1,5. Graham reconoce que puede ser difícil encontrar empresas que cumplan con los 7 criterios, especialmente durante mercados alcistas. El objetivo de esta lista no es la perfección, sino la disciplina. Obliga al inversor a ser paciente y a comprar solo cuando una empresa de alta calidad esté disponible a un precio razonable. Si no se presentan estas oportunidades, el inversor defensivo debería limitarse a fondos indexados o bonos. Reflexión moderna. Esta lista de criterios representa la esencia de la inversión en factores de calidad y valor. Muchas estrategias cuantitativas modernas y ETFs de Smart Beta se basan directamente en estos principios. Hoy en día existen ETFs que filtran acciones según características como ratios P/E bajos, valor, balances sólidos, calidad, beneficios estables y crecientes, calidad, dividendos elevados y sostenibles, valor/calidad. Un inversor defensivo moderno podría construir una cartera utilizando estos ETFs de factores o emplear un buscador de acciones para encontrar empresas individuales que cumplan los criterios de Graham. Las herramientas han cambiado, pero la lógica sigue siendo exactamente la misma. Pensemos en una empresa como Microsoft a comienzos de la década de 2010. Tras el estallido de la burbuja.com, era considerada una empresa tecnológica aburrida y del pasado. Sin embargo, cumplía la mayoría de los criterios de Graham. Era enorme, tenía un balance extremadamente sólido, generaba enormes beneficios, pagaba dividendos crecientes y cotizaba con un ratio P/E muy bajo.
Un inversor que siguiera estas reglas habría comprado un negocio extraordinario a un precio muy barato y habría sido ampliamente recompensado durante la década siguiente. Por el contrario, durante el auge tecnológico de 2020 a 2021, muy pocas, si es que alguna, de las acciones tecnológicas populares habrían superado las pruebas de valoración de Graham. Criterios 6 y 7. Este enfoque disciplinado habría mantenido al inversor defensivo alejado de las áreas más especulativas y sobrevaloradas del mercado, protegiéndolo del colapso posterior. Capítulo 15. Selección de acciones para el inversor emprendedor. Para el inversor emprendedor, Graham propone estrategias menos rígidas y mucho más exigentes intelectualmente. Asume que este inversor tiene tiempo, habilidades y el temperamento adecuado para ir más allá del enfoque defensivo. No ofrece una fórmula única, sino métodos que requieren análisis profundo y juicio empresarial. Las estrategias principales son: el enfoque net-net, buscar empresas que cotizan por debajo de su capital de trabajo neto. Aunque muchas son negocios mediocres, comprar activos por 50 o 60 centavos por dólar ofrece una enorme ventaja estadística y una gran margen de seguridad. Empresas de segunda línea. Compañías grandes pero impopulares o líderes en industrias poco atractivas. Suelen estar infravaloradas pese a su solidez financiera. Situaciones especiales. Fusiones, escisiones, liquidaciones o quiebras. El retorno depende del evento, no del mercado. Requiere conocimientos especializados. El hilo conductor es encontrar grandes discrepancias entre precio y valor. Reflexión moderna. Estas estrategias siguen vigentes, sobre todo en fondos value profesionales. Buffett construyó su fortuna inicial con net-nets. Hoy, estas oportunidades existen en mercados internacionales y microcaps. El mensaje clave es claro. Para superar al mercado, hay que pensar distinto, trabajar duro y comprar lo que otros ignoran. Capítulo 16. Valores convertibles y warrants. Graham analiza aquí instrumentos híbridos. Los bonos convertibles pueden ser útiles si se compran cerca de su valor como bono. Los warrants, en cambio, son pura especulación. Hoy, las opciones financieras cumplen un rol similar a los warrants. El frenesí especulativo en plataformas modernas refleja exactamente lo que Graham criticaba. Capítulo 17. 4 estudios de caso extremadamente instructivos. Al igual que en el capítulo 13, Graham utiliza ejemplos reales para reforzar sus enseñanzas clave. Presenta 4 estudios de caso detallados de empresas cuyos precios de acción experimentaron fluctuaciones extremas. El objetivo es mostrar cómo la percepción y valoración del mercado pueden oscilar entre extremos absurdos. Los casos revelan patologías comunes del mercado. O una empresa de servicios públicos estable y rentable cuyo precio colapsa por un pesimismo temporal, creando una oportunidad excepcional. O una gran corporación en dificultades cuyo precio cae por debajo de su capital de trabajo y luego se recupera de forma espectacular. O una empresa que utiliza contabilidad engañosa para ocultar problemas, hasta colapsar. O una empresa sometida a una adquisición altamente apalancada y reestructuración, con comportamientos complejos de sus valores. De estas historias surgen las lecciones centrales de Graham: irracionalidad del mercado, importancia del balance sólido, análisis contable profundo, oportunidades en lo impopular y la necesidad de un amplio margen de seguridad. Reflexión moderna. La crisis financiera de 2008, los escándalos de Enron y Wirecard, y el colapso por COVID-19 reflejan exactamente estos patrones. Las empresas cambian, pero los errores del mercado se repiten. Capítulo 18. Comparación de 8 pares de empresas. Graham compara empresas líderes con competidores menos famosos. Con frecuencia, los segundos generan mejores retornos debido a valoraciones más atractivas. La popularidad no equivale a rentabilidad. El inversor emprendedor debe buscar valor donde el mercado no mira. Capítulo 19. Accionistas y directivos, la política de dividendos. En este capítulo, Graham analiza la relación entre los accionistas de una empresa, sus verdaderos propietarios, y la dirección, es decir, quienes gestionan el negocio día a día. Señala que esta relación, con el tiempo, se ha vuelto con frecuencia disfuncional, ya que muchos directivos terminan gestionando las empresas en beneficio propio y no en beneficio de los dueños. El eje central del capítulo es la política de dividendos. Graham es un firme defensor de los dividendos. Para él, un dividendo constante y creciente es la prueba más tangible de que una empresa es rentable y de que su dirección está comprometida con la rentabilidad del accionista. Critica duramente a las empresas que retienen todas sus ganancias bajo el argumento del crecimiento,
pero que no logran obtener una rentabilidad satisfactoria sobre ese capital reinvertido. Si la dirección no es capaz de encontrar oportunidades de inversión internas que generen altos retornos, tiene la obligación, según Graham, de devolver ese capital a los accionistas en forma de dividendos, permitiéndoles reinvertirlo en mejores oportunidades. Graham presenta datos históricos que demuestran que una parte significativa de la rentabilidad total del mercado bursátil ha provenido de los dividendos, no solo de la apreciación del precio de las acciones. Al ignorarlos, las empresas privan a los accionistas de una fuente clave de retorno. A menudo, desperdician capital en proyectos mediocres o adquisiciones motivadas por la ambición de construir imperios. También anima a los accionistas a adoptar una postura más activa y a exigir responsabilidades a la dirección. Deben cuestionar la política de dividendos y exigir una justificación clara cuando las ganancias se retienen en lugar de distribuirse. Reflexión moderna. El debate entre dividendos y reinversión sigue plenamente vigente hoy. Muchas empresas modernas de crecimiento, especialmente en el sector tecnológico, no pagan dividendos. Compañías como Amazon o Tesla han reinvertido sistemáticamente todas sus ganancias para financiar su expansión. En estos casos excepcionales, la estrategia ha funcionado. Sin embargo, el argumento de Graham sigue siendo válido para la mayoría de las empresas. Existen innumerables compañías maduras y estables que generan más efectivo del que pueden reinvertir de manera rentable. En estos casos, devolver capital a los accionistas es la opción más eficiente y creadora de valor. Hoy, la devolución de capital no se limita a los dividendos. Las recompras de acciones se han vuelto muy populares. Al reducir el número de acciones en circulación, aumenta la participación de los accionistas restantes y el beneficio por acción. Un inversor al estilo de Graham analiza las recompras con cautela. Si una empresa recompra acciones por debajo de su valor intrínseco, crea valor real. Si lo hace a precios inflados, destruye valor. El inversor inteligente debe evaluar si la recompra es una asignación racional de capital o simplemente una maniobra financiera para mejorar artificialmente el beneficio por acción. Este capítulo es una llamada a adoptar una mentalidad de propietario. Al comprar una acción, no se adquiere un simple papel, sino una participación real en un negocio, con pleno derecho a cuestionar si la dirección actúa en el mejor interés de sus propietarios. Capítulo 20. El margen de seguridad como concepto central de la inversión. Llegamos al capítulo final y más importante. Graham reserva aquí su idea central, el margen de seguridad. Si solo recuerdas 3 palabras de todo este libro, deberían ser estas. El margen de seguridad significa comprar un activo a un precio muy inferior a su valor intrínseco estimado. Es el colchón entre lo que pagas y lo que realmente vale. Graham lo explica con una analogía sencilla. Si construyes un puente que debe soportar 10.000 kilos, no lo diseñas exactamente para ese peso. Lo construyes para soportar 15.000 o 20.000 kilos. Ese exceso es el margen de seguridad, que te protege contra errores, imprevistos y mala suerte. Invertir funciona igual. El valor intrínseco siempre es una estimación. Puedes equivocarte. Las ganancias futuras pueden no materializarse. El sector puede enfrentar problemas inesperados. El margen de seguridad es lo que te protege de esos errores. Si estimas que una acción vale $100, no la compras a 95. Esperas a que el mercado, en un momento de pesimismo, te la ofrezca a 60 o 70. Ese descuento es tu margen de seguridad. Este principio ofrece 2 beneficios clave. Protege tu capital. Aumenta el potencial de rentabilidad. Toda la filosofía del value investing se basa en este concepto. Las distintas estrategias de Graham no son más que formas de encontrar ese margen. El especulador, en cambio, compra sin margen de seguridad, pagando precios extremos y confiando en un crecimiento perfecto. Cualquier excepción puede provocar pérdidas devastadoras. El margen de seguridad es el secreto para preservar el capital y lograr rendimientos satisfactorios. Es la base de la inversión inteligente. Reflexión moderna. El margen de seguridad es atemporal. En un mercado lleno de tentaciones especulativas, es más importante que nunca. O las acciones basadas solo en una historia no ofrecen margen de seguridad. O las criptomonedas sin flujos de caja dificultan calcular un valor real. O pagar múltiplos extremos por empresas AS deja poco margen para el error. El inversor en valor moderno encuentra su margen donde otros no miran. Empresas sólidas temporalmente castigadas. Calcula su valor a largo plazo y espera con paciencia. El margen de seguridad no es solo un concepto técnico, sino una filosofía de prudencia, humildad y realismo. Contexto moderno. ¿Qué diría Graham hoy? Las herramientas del oficio, Robinhood,
y hay trading de alta frecuencia. Tras analizar el núcleo de la sabiduría de Graham, hagamos un experimento mental. Si pudiéramos traer a Benjamin Graham al mundo financiero moderno, ¿qué pensaría? ¿Qué diría sobre las tecnologías, estrategias y psicologías que definen la inversión en el siglo XXI? Probablemente estaría horrorizado y, de una forma extraña, reivindicado. Graham se sorprendería profundamente por la democratización del acceso a los mercados. La idea de que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, pueda comprar o vender acciones sin comisiones, de forma instantánea, desde un dispositivo en su bolsillo, le parecería ciencia ficción. Él, que dependía de informes anuales enviados por correo y llamadas telefónicas a su corredor, quedaría asombrado por la cantidad de información disponible hoy para el inversor promedio. Sin embargo, esa admiración se convertiría rápidamente en preocupación. Al observar una aplicación como Robinhood, vería una plataforma diseñada para fomentar la especulación, no la inversión. Las animaciones, las listas de acciones en tendencia, el acceso fácil a opciones y criptomonedas, todo ello amplifica las tendencias maníaco-depresivas del señor mercado. Al eliminar fricción y costes, estas aplicaciones han borrado peligrosamente la línea entre invertir y apostar, haciendo creer a una nueva generación que son Warren Buffett cuando en realidad están frente a una máquina tragamonedas. La aparición de modelos cuantitativos y de inversión basada en inteligencia artificial le resultaría fascinante. Como amante de los datos y los métodos sistemáticos, apreciaría su enorme potencia. Vería las estrategias cuantitativas de valor, algoritmos que filtran acciones con bajo p-barra diagonal, altos dividendos y balances sólidos, como la evolución natural de sus propios métodos estadísticos, capaces de buscar oportunidades en todo el mundo de forma automatizada. Pero sería profundamente escéptico con los modelos de IA que afirman predecir el mercado. Para Graham, esto no sería más que adivinación moderna con una apariencia sofisticada. Advertiría que cualquier modelo basado en datos históricos es vulnerable a eventos de cisne negro, donde el futuro no se parece en nada al pasado. Su fe seguiría puesta en los principios eternos de la valoración empresarial, no en la ilusión de predicción. Del mismo modo, el trading de alta frecuencia, donde ordenadores ejecutan millones de operaciones en segundos, le parecería la forma definitiva de especulación. No tiene nada que ver con el análisis del valor de los negocios. Lo vería como un impuesto parasitario sobre los inversores de largo plazo, que añade liquidez por un lado mientras incrementa la volatilidad y la fragilidad por el otro. Estrategias modernas, fondos indexados VS Day Trading. La filosofía de Graham ofrece una lente poderosa para analizar las estrategias dominantes actuales. Su reacción ante los fondos indexados sería extremadamente positiva. De hecho, él sentó las bases intelectuales de esta idea. Consideraría los fondos indexados de bajo coste y amplia diversificación como la herramienta perfecta, si no la única, para la mayoría de los inversores defensivos. Resuelven el problema de la diversificación, las altas comisiones y la inutilidad de intentar seleccionar acciones ganadoras. Probablemente vería a Jack Bogle, fundador de Vanguard, como su sucesor filosófico, alguien que llevó sus ideas a las masas y ahorró billones en comisiones a los inversores. En el extremo opuesto se encuentra el day trading. Graham vería la cultura moderna del trading diario, impulsada por redes sociales y aplicaciones sin comisiones, con absoluto desprecio. Para él, es la forma más pura de especulación. Un juego de suma cero, o más bien de suma negativa después de costes e impuestos, donde los participantes no invierten en empresas, sino que apuestan por movimientos de precios a corto plazo. El casino, los creadores de mercado y las instituciones casi siempre gana. Graham repetiría su principio central. Los resultados del inversor dependen de su ventaja analítica y emocional, y el trader promedio no tiene ninguna. Principios atemporales como escudo frente a los riesgos modernos. En un mundo de velocidad extrema, ruido y complejidad, los principios de Graham no están obsoletos. Son más necesarios que nunca. O inversor vs especulador, una distinción clave contra el FOMO. O señor mercado, el mejor modelo mental para ignorar el ruido mediático. O margen de seguridad, la protección definitiva contra burbujas especulativas. Graham concluiría que, aunque el mercado haya cambiado de vestimenta, de las cintas de cotización a Twitter, la psicología humana sigue siendo la misma. Las herramientas de autodestrucción son ahora más poderosas y accesibles, lo que hace que la disciplina intelectual y emocional sea vital para sobrevivir. Reflexión final. 10 lecciones eternas para el inversor inteligente. Al concluir este profundo análisis de la obra maestra de Benjamin Graham, nos queda una filosofía tan poderosa y práctica hoy como lo fue hace más de 70 años.
No es una lista de trucos rápidos, sino una forma de pensar que, aplicada con disciplina, puede guiarte durante toda una vida de inversión exitosa. Desglosemos esta sabiduría en 10 lecciones atemporales. Un inversor es un analista de negocios, no un adivino de mercado. Distingue claramente entre invertir y especular. Utiliza al señor mercado, no lo sigas. Exige siempre un margen de seguridad. Prioriza el control del riesgo. El precio que pagas determina tu rentabilidad. La humildad es tu mayor fortaleza. La disciplina importa más que el coeficiente intelectual. Piensa por ti mismo. Sé paciente. Aplicación práctica e inmediata. Construye una cartera simple y diversificada con fondos indexados globales de bajo coste. Automatiza tus aportaciones mensuales y mantén una visión de largo plazo. Aprende continuamente y mantente fiel al proceso. La filosofía de Graham no es emocionante, pero es profundamente efectiva. El verdadero objetivo no es superar a otros, sino alcanzar la libertad financiera para vivir según tus propios términos. Ese es el verdadero retorno del inversor inteligente.